Lo que acabas de ver es uno de los grupos de élite más poderosos del mundo, acribillando terroristas. Se trata de los Spetsnaz, comandos especiales de Rusia que han logrado increíbles hazañas durante los brutales enfrentamientos en los que han sido llamados a combatir. Estos soldados altamente preparados se han convertido en la carta más letal de Moscú. Desde su creación, apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial, hasta la actualidad, vienen demostrando todo su potencial en escenarios bélicos como en Ucrania. En este nuevo video de Militarmente, te invitaremos a recorrer algunas de las misiones más impresionantes en las que fueron protagonistas, como el asesinato de cientos de terroristas en Chechenia y Siria, hasta la operación en la que acabaron con 4.000 hombres de las fuerzas ucranianas en Mariupol. Si quieres conocer todo sobre estas batallas mortales, quédate con nosotros. Acompáñanos a sumergirnos en los sangrientos campos dominados por los Spetsnaz. Antes de visitar nuestro primer destino, conozcamos un poco más sobre esta tropa de élite. Sus orígenes se remontan a 1945, luego de que la Unión Soviética se haya consolidado como un factor clave para derrotar a las fuerzas de la Alemania nazi encabezada por Adolf Hitler. Tras la caída del Tercer Reich y la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la agencia de inteligencia KGB y el ejército ruso decidieron formar y entrenar a un cuerpo para operaciones especiales. La inquietud de pensar en una nueva contienda llamaba a estar preparados, por lo que la naciente tropa debía estar integrada por los hombres de mejor nivel. Así nacieron los Spetsnaz, cuyo nombre significa Unidad de Designaciones Especiales. Desde el principio, esta fuerza reunió a los comandos más destacados de los grupos de seguridad rusos, como la policía, el ejército y las brigadas aerotransportadas. Si bien se puso mucho énfasis en dotar a la fuerza con los hombres más capaces de las diferentes ramas, sus inicios no fueron claros en cuanto a objetivos. Comenzaron con la función de guiar los ataques y romper las líneas enemigas durante las operaciones soviéticas. No obstante, luego se los utilizó principalmente para identificar y destruir medios de lanzamiento de armas nucleares enemigas, al igual que su asentamiento, mando y control. Más tarde también se le asignarían misiones como la aniquilación de sistemas de defensa aérea, artillería, cuarteles generales, aeródromos y puertos. Cuando no se tenía conocimiento de la situación de los blancos rivales, los Spetsnaz debían localizarlos y acabar con ellos. A lo largo de los años, la variedad de operaciones convirtió a estas tropas en una de las más completas e implacables, sin importar cuál fuera el desafío que se le presentara. Esas capacidades se potencian en gran medida con el estricto entrenamiento que deben afrontar los soldados pertenecientes a la fuerza. Entre las pruebas más difíciles de sortear se encuentran los ejercicios de asaltos a trenes, vehículos terrestres o aviones. Además, durante sus prácticas deben enfrentar acciones terroristas, combates urbanos y luchas cuerpo a cuerpo. Como si fuera poco, son instruidos para manejar a la perfección explosivos letales. Uno de los aspectos más perturbadores en la formación de los Spetsnaz tiene que ver con el manejo de cadáveres. En muchos pasajes de su adiestramiento, los integrantes del grupo deben lidiar con la muerte y realizar exhaustivos retos con cuerpos sin vida. Esto tiene el objetivo de llevar al límite el umbral del dolor y familiarizarse con los brutales escenarios en los que realizan sus misiones. Este tipo de entrenamiento permite que el cuerpo de élite se desempeñe de forma natural en los sanguinarios campos de batalla y sean inmunes a la mayoría de los tormentos que las personas deben enfrentar en la guerra. Es por eso que no había una fuerza mejor preparada para comenzar el conflicto en Ucrania, y más precisamente en Mariupol.
Ubicada en el sureste del país, Mariúpol fue uno de los primeros objetivos del Kremlin. El asedio comenzó junto con la invasión rusa el 24 de enero de 2022. Aquel día se inició una serie de bombardeos implacables, y para principios de marzo el lugar ya se encontraba rodeado por las tropas de Moscú. La toma de esta ciudad portuaria daría a Rusia un puente terrestre hacia la península de Crimea, anexada en 2014, y el control total del mar de Azov, cortando el comercio marítimo ucraniano. Asimismo, algo no menor era el impacto propagandístico que tendría un golpe como ese a favor de Vladimir Putin. Sin embargo, el proceso de captura de la ciudad no sería nada fácil. Esperaban una batalla lenta y sanguinaria, por lo que era necesario contar con los mejores hombres. Los Spetsnaz estaban a punto de entrar en acción. Para el 2 de marzo, las tropas rusas se encontraban rodeando la ciudad entera. Ya no había escapatoria, y el Kremlin estaba decidido a dar el primer gran golpe del conflicto, conquistando este punto estratégico. Detrás de aquel deseo también existía una justificación. Según Putin, la invasión al país vecino tenía como objetivo proteger a las poblaciones prorrusas que eran agredidas por grupos neonazis. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации. Precisamente años atrás, Mariúpol había sido escenario de conflictos. Los separatistas que buscaban su independencia de Ucrania sufrieron una dura derrota ante el denominado Batallón Azov, una milicia ultranacionalista. Debido a todo esto, la lucha por el control de la ciudad representaba un importante objetivo ideológico y simbólico para las fuerzas de Rusia. Durante varios días continuaron los ataques con artillería. Casas y edificios fueron destruidos y los suministros de agua y energía se cortaron. Las bajas civiles se acumulaban y el territorio estaba al borde de la catástrofe. Los reclamos de Kiev lograron que ambos países acordaran poner en funcionamiento un cordón humanitario para evacuar a la población. Mientras miles de automóviles llevaban a las personas a un lugar más seguro, las fuerzas especiales de Rusia se prepararon para su momento. En total fueron más de 2 meses de encarnizados combates. Se destruyeron grandes extensiones de la ciudad y la dureza de los Spetsnaz se vio durante largas semanas de intensos enfrentamientos callejeros. La tropa de élite del Kremlin fue la gran protagonista rusa, empujando a las fuerzas ucranianas cada vez más hacia atrás. Los locales quedaron atrapados dentro de la planta siderúrgica de Azovstal, de espaldas a la costa y sin ningún lugar para retirarse. Este fue sin dudas el episodio más brutal del asedio a Mariúpol. El 21 de abril de 2022, el presidente Vladimir Putin ordenó a sus hombres no asaltar la fábrica, sino bloquear a las fuerzas ucranianas encerradas allí hasta que se quedaran sin suministros. También informó que la misión para tomar el control de la ciudad había sido un éxito, a pesar de que funcionarios de Kiev lo refutaran. Según la mirada de Ucrania, la decisión de Rusia de no atacar la planta significaba admitir su incapacidad para una victoria. Aquella idea podía tener un porcentaje de verdad, ya que derrotar a los combatientes que se refugiaban en las instalaciones podía traducirse en un gran costo para Moscú. Sin embargo, tenía la posición vencedora y con lentos avances sobre las posiciones ucranianas. Fue solo cuestión de tiempo lograr su objetivo. La destreza de los Spetsnaz era otra ventaja del Kremlin.
sabían ser pacientes e implacables. Este grupo no permitiría que nadie saliera con vida de aquel lugar. Días después de las órdenes de Putin, se reanudaron los ataques aéreos. Además, algunos informes anunciaron que había tenido lugar un asalto terrestre letal de las fuerzas especiales rusas. En medio del sufrimiento, el hambre y el miedo, la cifra de bajas ucranianas seguía aumentando. El asedio a la planta siderúrgica de Azovstal se prolongó durante semanas hasta que el 9 de mayo tuvo lugar una reunión cerca de Mariupol. En aquel encuentro participaron representantes militares rusos y comandantes de Ucrania. Estos acordaron las condiciones de la rendición. Las autoridades locales informaron que más de 1000 soldados aún seguían atrapados en el interior de la fábrica, cientos de ellos heridos. Mientras tanto, el Kremlin celebraba la victoria y las cifras sobre los caídos eran mucho más que impactantes. Los Spetsnaz habían acabado con 4000 combatientes ucranianos. Sin lugar a dudas, la tropa de élite demostró su letalidad al máximo. No hay dudas de que esta ha sido una de las más grandes hazañas de los Spetsnaz, pero lejos está de ser la única. Si vamos más atrás en el tiempo, este grupo de fuerzas especiales fue protagonista de una increíble actuación en medio del conflicto de Moscú con Chechenia. Luego del colapso de la Unión Soviética en 1991, grupos rebeldes de la pequeña República Musulmana de Chechenia comenzaron una campaña para independizarse de Rusia. Tras algunos años de tensión creciente, finalmente el Kremlin desató una gran invasión para mantener el dominio del territorio, llevando a cabo furiosos ataques aéreos con artillería pesada. Las ciudades quedaron arrasadas y murieron decenas de miles de personas entre combatientes y civiles. Sin embargo, el poderoso ejército ruso fracasó repetidamente en su misión de acabar con las facciones revolucionarias y no pudo conseguir la esperada victoria. En 1996, el gobierno del presidente Boris Yeltsin firmó un tratado de paz con Chechenia, retiró todas las tropas y le concedió una amplia autonomía, aunque no una independencia formal. Así se consiguió el alto al fuego durante algunos años, pero todo volvería a cambiar con la llegada de Vladimir Putin al poder. Putin asumió su cargo el 9 de agosto de 1999. A finales de ese mes, en un intento de revertir la humillación anterior, Rusia estaba librando una renovada campaña de bombardeos contra los rebeldes. Esta segunda guerra también fue brutal. En esta oportunidad, las fuerzas rusas tomaron el control de la República Separatista en solo unos meses. No obstante, los musulmanes no se entregarían sin pelear. El 23 de octubre de 2002, en medio de un conflicto que se desataba en las calles, un grupo de 40 terroristas chechenos llevó a cabo una toma de rehenes en el Teatro Dubrovka, en Moscú. El líder detrás del ataque era Movsar Barayev, un militante islamista del movimiento separatista que junto a sus hombres consiguió atrapar a 850 personas en el edificio en un intento de negociar. La toma se dio durante la función de un reconocido musical para el cual se habían agotado las entradas. Los insurgentes ingresaron vestidos de negro y tomaron por sorpresa al público. Si bien cientos de los presentes terminaron encerrados, algunos artistas que se encontraban detrás del escenario consiguieron escapar por una ventana abierta y dieron aviso a la policía. El grupo armado con fusiles de asalto amenazó con matar a todos los rehenes, a menos que las fuerzas rusas fueran retiradas inmediatamente de Chechenia.
Explicaron que el plazo para que se cumplieran sus demandas era de 1 semana, pero si pasaba ese tiempo, comenzaría una masacre. Con varios días por delante, fue el momento de llamar a la fuerza mejor preparada para afrontar una operación tan delicada: los Spetsnaz. Durante la primera jornada del ataque al teatro, los rusos se ocuparon de recibir a 150 personas que habían sido liberadas por los agresores. Se trataba de niños, mujeres embarazadas, musulmanes, gente que necesitaba un tratamiento médico y extranjeros. Mientras estas personas salían, los terroristas avisaron que estaban dispuestos a matar a 10 rehenes por cualquiera de ellos que muriera en un intento de intervención de los comandos de seguridad. Durante los 2 días siguientes, comenzaron las negociaciones con llamados a figuras políticas de Rusia. Entre pedidos y amenazas, varias personas más fueron puestas en libertad. De todas maneras, la tensión iba en aumento. El 26 de octubre llegó el momento de la verdad. Los Spetsnaz filtraron información falsa sobre un supuesto asalto al edificio que se llevaría a cabo a las 3 de la madrugada. Aquella noche observaron cómo los combatientes chechenos montaron guardia a la hora marcada y cómo, sin ninguna incursión a la vista, los terroristas se relajaron. Alrededor de las 5 de la mañana comenzó el ataque. Los reflectores que habían estado iluminando la entrada principal del teatro se apagaron y en el interior comenzó a sentirse un gas. Las fuerzas rusas estaban bombeando un anestésico en aerosol por medio del sistema de aire acondicionado. Esto causó pánico en el lugar y los terroristas comenzaron a disparar ciegamente hacia las posiciones rusas fuera del edificio. Nadie respondió. Por el contrario, la tropa de élite aguardó pacientemente durante media hora para que la sustancia gaseosa hiciera efecto. Recién en ese momento se inició la siguiente fase. Un feroz tiroteo se desató sobre los combatientes chechenos, mientras se les ordenó a los rehenes cubrirse detrás de los asientos del teatro. Luego de más de 1 hora y media de enfrentamientos, las fuerzas especiales rusas mataron a todos los terroristas, tanto a los que habían utilizado máscaras para mantenerse despiertos, como a los que se habían desmayado por el gas. El episodio acabó con los 40 terroristas asesinados y ninguna baja entre los Spetsnaz, pero no todo fue perfecto. Al menos 130 rehenes perdieron la vida. La mayoría de los fallecimientos fueron consecuencia de la inhalación de la sustancia tóxica que se había esparcido en el teatro. No obstante, las autoridades de Rusia argumentaron que se trataba de una situación de fuerza mayor y no existió ningún tipo de condena más allá de las críticas. Llegó el momento de viajar a nuestro último destino, donde conoceremos el despliegue del letal comando de élite ruso en territorio sirio. Las tropas de Moscú llegaron a Siria en 2015 a apuntalar el régimen aliado de Bashar al-Assad y socorrerlo en el esfuerzo bélico que llevaba su gobierno en la guerra civil que vivía el país. Las fuerzas rivales incluían a poderosos grupos armados como el Estado Islámico, y por esa razón Vladimir Putin decidió enviar a sus mejores hombres a combatir. Los Spetsnaz llegaron en gran número a Siria y en un inicio estuvieron involucrados en 2 de las 3 misiones principales del conflicto, en el reconocimiento y en operaciones especiales de seguridad. No obstante, con el tiempo se verían obligados a incursionar en la tercera, el combate directo. Vamos!
La decisión inicial se vinculaba a que el Kremlin planeaba minimizar su exposición en esta guerra sangrienta y desordenada. Sin embargo, su rol en la contienda fue cambiando. Al principio, las fuerzas especiales rusas brindaban entrenamiento a sus homólogos sirios con el objetivo de mejorar la seguridad en diversas ubicaciones. Más tarde, los Spetsnaz comenzaron a encargarse directamente de diferentes operaciones, como asegurar la base aérea de Meimim en Latakia y la instalación naval de Tartus. Posteriormente, también contribuyeron a proporcionar reconocimiento limitado para ayudar en la selección de objetivos de los ataques aéreos, sobre todo contra el Estado Islámico y otros grupos rebeldes, que representaban una amenaza más inmediata para el régimen. Mientras más avanzaba la guerra, la ayuda de Rusia se seguía incrementando y con la llegada de nuevos soldados desde Moscú, el número de Spetsnaz se multiplicaba. Según informes sobre el conflicto, durante el pico del despliegue hubo entre 230 y 250 hombres del cuerpo de élite. Cuando el escenario se complicó, no dudaron en entrar en acción. Обстановка в городе Алеппо, а также вблизи него остается напряженной, но личный состав военной полиции готов выполнить любые. Más allá de la ayuda proporcionada a las fuerzas de Siria, los comandos se vieron involucrados en combate cuerpo a cuerpo en el terreno alrededor de Alepo. Durante 2 días, 16 soldados rusos repelieron los ataques de 300 terroristas que estaban tratando de posicionarse en sitios estratégicos. Los insurgentes utilizaban letales morteros, tanques, vehículos blindados y excavadoras que un conductor suicida hacía estallar. No obstante, todos sus intentos fracasaron cuando perdieron decenas de personas y tuvieron que retirarse gracias a la destreza de los Spetsnaz, que por el contrario no tuvieron pérdidas. Uno de los militares involucrados explicó: «Hemos salido del combate sin pérdidas graves por tener buenas posiciones y estar bien cubiertos. Además, tenemos una buena ventaja en armamento, incluyendo visores térmicos. Todo esto ha contribuido a nuestro éxito». Más tarde, el presidente Putin condecoró a quienes habían participado de las misiones. Una vez más, la Fuerza de Operaciones Especiales del Kremlin demostró tener el nivel más alto de entrenamiento y capacidad dentro del ejército. Un puñado de soldados pudo acabar con cientos de enemigos y sumó una nueva hazaña a su lista. Luego de conocer estos feroces enfrentamientos en donde el grupo de élite ruso dio cuenta de su preparación y poder, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que los Spetsnaz son las fuerzas mejor entrenadas del mundo? ¿O hay otro grupo que merece este reconocimiento? Ahora sí, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en nuestro próximo video.